Los autores de este estudio declaramos no tener conflicto de intereses y este trabajo pertenece a un proyecto mayor dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con el registro mostrado. Bueno, como ya se sabe, la OMS señala que el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas se asocia con el desarrollo de la obesidad y sus consecuencias, entre ellas la esteatitis hepática y por lo tanto el consumo energético total al día, sobre todo cuando es excedido en azúcares añadidos, debe restringirse a menos del 10% del valor energético total. El consumo de azúcares simples, como ya se sabe, específicamente aquellos que son azúcares añadidos, influye en el desarrollo de esteatosis hepática de origen alcohólico y como consecuencia aumenta la lipogénesis de novo. Hasta donde se conoce, ningún estudio en México ha descrito la frecuencia del consumo de estas bebidas en esta población. Por lo cual nos dimos a la tarea de realizar este trabajo para describir la frecuencia del consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas por grado de esteatosis en pacientes con enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico y su correlación con los marcadores bioquímicos de la enfermedad. ¿Cómo lo hicimos? Realizamos un estudio transversal de pacientes vistos en el instituto con enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico entre el 2012 y 2018. Inicialmente teníamos una muestra de 100 pacientes elegibles, de los cuales 31 no cumplieron con los criterios de inclusión, por lo que finalmente nos quedó una muestra de 69 pacientes. ¿Cuáles eran estos criterios de inclusión? Bueno, que ellos tuvieran una clasificación de esteatosis por medio de ultrasonido hepático y elastografía. Para fines prácticos dividimos nuestro grupo de estudio en dos. El grupo A eran aquellos que tenían menos del 30% de grasa hepática y el grupo B aquellos que tenían más del 30% de grasa hepática. Los datos bioquímicos utilizados fueron perfil lipídico, pruebas de función hepática y glucosa. Los datos antropométricos fueron peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular. Para medir los datos dietéticos utilizamos un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos. En la frecuencia de consumo de alimentos utilizamos el software Snoot, el cual nos arrojó las veces por semana que se consumen estas bebidas. He aquí un ejemplo de la parte que utilizamos para medir el consumo de estas bebidas. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en cuanto a las características bioquímicas y antropométricas de acuerdo al grado de esteatosis, no encontramos ninguna diferencia significativa entre ambos grupos de estudio, recordando que el grupo A son aquellos que tienen menos del 30% de esteatosis hepática y el grupo B son aquellos que tienen más del 30% de grasa hepática. Lo que nos llamó la atención fue al evaluar la frecuencia de consumo semanal de bebidas medidas entre grupos, es que el grupo B consume mayormente bebidas alcohólicas comparado con el grupo A, que eran aquellos que tenían menos del 30% de grasa hepática. Y cuando observamos la diferencia en el número de bebidas consumidas por semana entre grupos, de igual manera notamos que el grupo B, aquellos con esteatosis más severa, consumían más bebidas alcohólicas que aquellos con menos grasa hepática. Realizamos una regresión logística binaria y observamos que aquellos pacientes que consumen alcohol tienen 4 veces más riesgo de desarrollar esteatosis hepática comparado con aquellos que solo consumen bebidas azucaradas. Después también agrupamos todas las bebidas azucaradas para determinar el riesgo y observamos que el 28% de la población tenía riesgo de desarrollar esteatosis consumiendo este tipo de bebidas, comparado con aquellos que consumían alcohol que te presentaban 3.9 veces más riesgo de desarrollar esteatosis. En cuanto al análisis de correlación binaria, dividimos en consumo de bebidas azucaradas y el consumo de bebidas alcohólicas y encontramos que el consumo de bebidas azucaradas se asocia positivamente, específicamente consumiendo refresco de cola, a una elevación en los triglicéridos séricos y también presenta una asociación inversamente proporcional en cuanto a la disminución del HDL
específicamente consumiendo refresco dietético. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, observamos que presenta un aumento en el colesterol total, por lo cual podemos concluir que el consumo de bebidas azucaradas añadidas es alto en esta población y parece conferir un riesgo del 30% para el desarrollo de esteatosis. También que la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas es más alto en pacientes con esteatosis más severa, por lo cual parece ser un factor de riesgo que aumenta la progresión de la enfermedad. Y el consumo tanto de bebidas azucaradas como alcohólicas se correlacionan con niveles anormales de lípidos, tanto en el perfil lipídico, específicamente triglicéridos, colesterol y HDL. Y también notamos que es necesario realizar más estudios de seguimiento que corroboren dichos hallazgos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Cómo determinaron el porcentaje de grasa? Si fue fue por resonancia, fue por biopsia. ¿Y qué técnica, si la elastografía hicieron la elastografía, qué tanto grado de fibrosis tenía o de rigidez hepática tenían los pacientes? El grado de esteatosis hepática se determinó por ultrasonido y los pacientes que tenían fibrosis no fueron incluidos en este estudio. De hecho, era parte de los criterios de exclusión. Es que el porcentaje por ultrasonido es pésimo. O sea, arriba del 30% la sensibilidad de especificidad de ultrasonido es del 90%. Por abajo del 30% la sensibilidad es del 50-40%. El ultrasonido no sirve para determinar la grasa en el hígado por abajo del 30%. De hecho, ese es un punto. Sí, de hecho, en el extenso lo que queremos hacer es el mismo estudio, pero con pacientes que sean determinados mediante FibroScan, nada más que como es una técnica de estudio que se utiliza recientemente dentro del instituto, aún la muestra que obtuvimos con esos pacientes era muy pequeña. Doctor. Sí, gracias. Buena tarde, doctor José Luis Pérez, Hospital General de México. Me dejan muchas dudas tu estudio. Primero dices que son bebidas azucaradas más bebidas alcohólicas en hígado graso no alcohólico. Bueno, o sea, ya tienes un factor que tendría que excluirse en eso. Dos, dices que consumen alcohol. ¿Cuánto consumen de alcohol? No sabemos. Hombres o mujeres. Susceptibilidad en alcohol para daño hepático es mucho mayor en mujeres. Entonces todas las conclusiones al final no me conectan en ese sentido. Creo que los grupos no están bien determinados. Una cosa es la causa y otra el efecto. Las azucaradas bien pues, pero el consumo de alcohol debería manejarse, creo, en forma diferente, porque el estímulo nocivo es muy diferente. Insisto, no sabemos cuánto consumieron de alcohol, los gramos de alcohol que consumieron, cuánto tiempo lo consumieron, y si son hombres o mujeres, insisto, por la susceptibilidad que tienen mayor las mujeres en desarrollar hígado graso por el consumo de alcohol. Sí, después de realizar el estudio, observamos que la frecuencia que obtuvimos no nos arroja ese dato, por lo cual lo vamos a considerar para un extenso. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Gutiérrez. Voy también encaminada a la misma pregunta para ti, que cómo clasificaste o qué es una bebida alcohólica, porque es muy importante lo que comenta el doctor y de eso depende tus conclusiones. Las bebidas alcohólicas que estaban evaluadas en la frecuencia de consumo eran ron, tequila y cerveza. ¿Cuántos mililitros de cada uno? Estaban medidas por vasos medianos, bueno, de 355 mililitros. ¿Cuántas veces consumían a la semana? Es que sí es bien diferente, tienes que recalcular esos datos en mililitros, dependiendo del destilado o si es cerveza. Gracias. Norberto Chávez, felicidades por tu trabajo. Creo que es importante el consumo de bebidas azucaradas, es un problema en el país. Mi única sugerencia adicional a lo que han comentado, que me parece bastante válido, es el tema de la actividad física, que lo tendrías que cuantificar, porque finalmente es una variable que te puede sesgar tus resultados. Existen estudios que demuestran que de acuerdo al consumo tanto de alcohol como de bebidas azucaradas es el comportamiento físico también de las personas. Entonces, creo que valdría mucho la pena agregar a tu cuestionario el tema de actividad física, porque evidentemente
pues si come, bueno, perdón, si bebe o aumenta el alcohol y hace mucho ejercicio, puede ser que eso influencie tus resultados, ¿sale? Muchas gracias por la sugerencia. Una pregunta, doctora, quizá yo me perdí en el camino. ¿Cuántas personas quedaron incluidas en el grupo A y cuántas en el B? En el grupo A estaban 47 y en el grupo B 22, de los 69 que quedaron. Gracias, si no hay ningún comentario, le agradecemos mucho la presentación. Gracias.